A continuación, Tributación de hoy. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Tributación de hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de hoy. Tributación de hoy, un programa diferente donde abordaremos temas relacionados con el ámbito tributario, financiero, laboral, contable, pero como siempre, la importante presencia de entrevistados que nos ayudarán a comprender nuestro marco regulatorio vigente. Quiero darle la cordial bienvenida a nuestra querida amiga Marinés de Varga, una experta en el ámbito laboral e internacional, quien nos ha acompañado en varios programas de Tributación de hoy, sobre todo por su experiencia y sobre todo además por el conocimiento en el área laboral. Estimada Marinés, bienvenida. Como siempre tú sabes, eres nuestra entrevistada favorita, sobre todo porque nuestros televidentes nos piden mucho de que tus explicaciones a ser tan claras en el ámbito laboral. Creo que la mejor forma de que nuestros televidentes puedan satisfacer tus inquietudes es con tu presencia en nuestro programa. Bienvenida, mi querida Marinés. Gracias. El día de hoy queremos hablar sobre las indemnizaciones laborales. Este es un tema que nos han venido pidiendo muchísimas personas, tanto naturales como saciedades. Sabemos que estamos regulados por un código del trabajo, sobre todo el sector privado, el sector empresarial, un código del trabajo que regula las relaciones entre empleados, trabajadores y patronos. Quisiéramos conocer cuáles son las indemnizaciones laborales que las sociedades o los patronos en general tenemos que cumplir con nuestros empleados en el momento que se termine esta relación laboral. Gracias, Cristina. Para mí también siempre un placer, un gusto estar aquí en tu programa. Mira, primero lo que debemos considerar y tener claro cuáles son los causales para dar por terminado los contratos de trabajo y es evitar posibles contingencias. Entonces tendríamos que siempre observar lo que nos dice el artículo 169 del Código de Trabajo, que de hecho es el que les va a aparecer en las actas de finiquito y nosotros podemos escoger el causal. Entonces, cuando tú dices esto no me aparece en las actas de finiquito, ¿quiere decir que esto es un tema que ya está de alguna manera automatizado por el Ministerio del Trabajo? Es correcto, ya en el sistema informático en línea, cuando vamos nosotros a hacer las respectivas actas, ya me aparecen los causales, que es el 169. Entonces ahí, por ejemplo, tú tienes por las causas legalmente previstas en el contrato, que básicamente es para todos los contratos que no te dan estabilidad laboral, como un eventual, un ocasional, uno de tarea, etcétera. Luego tenemos el acuerdo entre las partes, ¿sí?, que está aquí dentro de la renuncia voluntaria, por la conclusión de la obra o servicio o tiempo de labor objeto del contrato, que son todos los contratos de obra cierta y el obra o servicio determinado dentro del giro del negocio. Luego tendremos por el muerte del empleador, muerte del trabajador o incapacidad total y permanente, por caso fortuito que imposibilite el trabajo, un incendio, un terremoto. Luego tenemos por voluntad del empleador, caso de visto bueno por el empleador, voluntad del trabajador, caso de visto bueno por el trabajador. Y por último tenemos por desahucio. Qué interesante lo que tú acabas de decir. Entonces los causales son los que están definidos en el artículo 169, los mismos que se encuentran claramente identificados en el sistema, en el modelo de acta de finiquito que tiene el Ministerio del Trabajo, en las cuales nosotros tendríamos que escoger cuál es la causa legal por la que se da por terminado esta relación laboral. Qué interesante. ¿Qué pasa, Marinés, cuando tenemos una renuncia voluntaria? Bueno, la renuncia voluntaria es el acuerdo entre las partes y como su nombre lo indica, es entre las dos partes. A veces aquí hay un poquito de confusión cuando se dice, bueno, y si no me acepta el empleador la renuncia, ¿puedo ir a poner en el ministerio la renuncia? Eso no existe, es un acuerdo entre las partes donde yo
te entrego mi renuncia, te hago saber la decisión de dar por terminado, tú me aceptas la renuncia, incluso quedamos de acuerdo en el tiempo en el que me voy a quedar. Que generalmente hablamos de los famosos 15 días. Que viene los 15 días, pero incluso puede ser menor. Como yo siempre les digo acá, lo importante es que salgamos en buenos términos. Por eso es voluntario. Si es correcto, si el empleador me dice, mira, es suficiente una semana, listo, hemos llegado al acuerdo una semana. Se acostumbra así los 15 días, pero realmente es el acuerdo que lleguen en ¿Qué la pasa, renuncia? Marinés, si yo como empleador, en el momento, vamos a suponer, Juan Pérez viene y me dice, voy a renunciar, y el empleador le dice, no te acepto la renuncia? ¿Pasa eso en la vida real? Puede pasar. ¿Y qué hago en este caso? Ya, en este caso yo como trabajador, como Juan Pérez, ya no tengo que utilizar la renuncia. Entonces me tendría que ir al desahucio. Ok. Sí, entonces, ¿qué es el desahucio? Es el instrumento también para dar por terminado de acuerdo al 184 y 185 del Código de Trabajo. Sí, en donde yo le voy a entregar la cartita del desahucio y luego de eso yo ya me estaré retirando. Correcto, entonces cuando el empleador no me acepta la renuncia, pero vamos a poner el caso, Juan Pérez ya se ha comprometido con otro trabajo y tiene que salir de la institución. Entonces, al momento que el empleador a mí no me acepta la renuncia, yo voy a presentar un trámite de desahucio. Sí, pero es en la misma empresa. En la misma empresa. Pero tengo que quedarme 15 días. En este caso, obligatoriamente tienes que Tendría quedarte que 15 días. Si el empleador, o sea, y sí es obligatorio los 15 días. Perfecto. Cuando un trabajador hace este trámite de su renuncia voluntaria, ¿qué beneficios le corresponden en su acta de finiquito? Sí, acá, le corresponde lo que es los proporcionales de 13º, 14º vacaciones, y a partir del año 2015, con la Ley de Justicia Laboral que se modifica, también tiene derecho por renuncia a la bonificación del desahucio, que es del 25% por cada uno de los años trabajados. Y a veces la gente, eso es importante que nosotros como empresas, como empresarios, como patronos, estemos capacitados, estemos actualizados. Tú lo acabas de decir y esto sucedió en el año 2015, la Ley de Justicia Laboral, en donde prevé ya el tema del desahucio, incluso en el tema de renuncias. O sea que el desahucio es una obligación que tenemos los patronos porque está estipulado en el Código del Trabajo. Entonces, en el proceso de una renuncia voluntaria, tenemos el tema del desahucio como tal. Es correcto, ya es obligatorio. Y ahí viene una pregunta, y tú, yo sé también de tu gran experiencia en el ámbito contable. Es obligatoriedad que debemos tener las empresas de provisionar el desahucio, de provisionar la jubilación patronal. ¿Es correcto realizar estas provisiones? Siempre me preguntan, Cristina, ¿se debe provisionar el desahucio? ¿Se debe provisionar la jubilación patronal, Marinés? Claro, es que de acá vamos a hablar y en cambio de una norma contable que es la NIC 19 o la sección 28 para pymes, en donde es obligatorio porque te dice que tú debes registrar estos beneficios a medida que el trabajador va prestando sus servicios en la empresa. Y aquí hay algo importante, Marinés. Siempre uno piensa que son estas normas contables las que me obligan a hacer esta provisión, pero tú acabas de decir algo interesante. El Código del Trabajo prevé que el momento que yo comienzo a prestar mis servicios lícitos, personales, dentro de una empresa, comienzo a acumular beneficios. Y esos beneficios tienen que estar registrados en la contabilidad desde el día 1. Y el resultado de estos beneficios registrados en la contabilidad son las provisiones laborales. Es correcto, por eso son obligatorias y las empresas que no registran tanto el desahucio como tú también nombras la jubilación patronal no tendrían una realidad económica. Porque si al momento yo el día de mañana tengo que liquidar a mis trabajadores, es algo que no puedo evitar. Tengo que pagarles, entonces tendré un pasivo subvalorado. Que es correcto. Y además algo también que es importante que les recordemos que estas provisiones de desahucio y de jubilación patronal, si bien cierto con las reformas tributarias que hemos tenido, sobre todo la Ley de Reactivación Económica, les colocan ya como gastos no deducibles, pero también recordémosles que generan impuestos diferidos. Es correcto, de hecho la reforma para yo poder reconocerme en el futuro que sea deducible al pago, la misma norma te dice que tiene que ser, se debe reconocer el impuesto diferido y aquí es importante aclarar que esto debe ser o tener el control por trabajador. Ajá. Para el momento de que yo tenga que recuperar sea para nuestros fácil. Televidentes, hablar del impuesto diferido lo voy a colocar en un lenguaje sencillo. El impuesto diferido es la aplicación o el reconocimiento
de un impuesto bajo la óptica financiera, pero nuestra ley tributaria también lo ha reconocido en el artículo 10.1 de la ley, 28.1 del reglamento, en donde le dice, no importa, esta provisión va a ser un gasto no deducible hoy, porque no está dentro de las deducciones generales de lo que usted se puede restar, pero cuando el trabajador, usted le pague el desahucio o la jubilación patronal al pago efectivo, eso es un gasto real, usted tiene ese derecho. Entonces, ese impuesto que usted hoy día pagó puede recuperar mañana. Ese es el impuesto diferido, si lo queremos colocar en términos que nos entiendan nuestros televidentes. Pague hoy el impuesto y recupere mañana. Y es correcto porque obviamente nuestra ley tributaria se modificó y aceptó los impuestos diferidos en los artículos que yo acabé de mencionar. ¿Qué es el desahucio, Marinés? Expliquémosles vamos a suponer que por primera vez hay muchos televidentes que nos están viendo, que hay muchos televidentes que comienzan recién con sus empresas, que comienzan a contratar empleados y dicen, bueno, ¿qué es el desahucio? Bueno, el desahucio es un trámite, pero ahora directo, y ya no trámite, más bien acá lo vamos a decir, es el comunicado directo que el trabajador le hace al empleador, indicando su voluntad de terminar el contrato de trabajo. Ahora tú me decías, ¿qué pasa con los empleadores difíciles que no le quieren aceptar la renuncia? ¿Qué pasa? Tampoco le van a aceptar el desahucio. Por supuesto. Para esto existe la alternativa que el trabajador puede enviar este comunicado del desahucio por medios electrónicos. Es decir, yo te puedo mandar por correo electrónico mi comunicado que voy a dar por terminado vía desahucio, haciendo referencia al 184 y 185 del Código. Lo que sí es importante, perdón, aquí te corte, es que esto debe ser hecho con los 15 días de anticipación. Ya, justamente es lo que te iba a preguntar. Estamos hablando de que yo ya puedo notar que a lo mejor mi patrono no me va a aceptar la renuncia y yo preveo con 15 días de anticipación. Mando este comunicado, tú lo has dicho, a través de un correo electrónico. Se entendería que esa es evidencia suficiente como para que se compruebe el desahucio. Y parados en los artículos 184 y 185 del Código del Trabajo, y se entendería que el desahucio está concretada la solicitud. Y yo tengo lo más importante, el derecho al cobro. Así es, lo único que hay que aclarar aquí cuando se utiliza esta alternativa de mandar por correo electrónico es solo que se asegure y ponga la opción de recepción y lectura. De tal manera que ya no me puede decir el empleador, yo no sabía, no supe, lo siento. Entonces me tengo que, de cierta manera, tomar la precaución de que como empleado dejar la evidencia de que mi patrono leyó, que el correo electrónico fue receptado. Te voy a hacer la pregunta, a pesar que tú me lo has dicho de una manera muy clara. En resumen, ¿cuál es la diferencia entre desahucio y renuncia voluntaria? Mira, bueno, en los dos, como vemos, tanto en la renuncia voluntaria con el desahucio se va a pagar el 25%. En los dos casos, el pago es del mismo. Así es el mismo por cada uno de los años, es decir, por cada año completo. ¿Cuál es la diferencia acá? Que en la renuncia obligatoriamente debe haber un acuerdo. Si yo soy Juan Pérez y tengo un sueldo aportado al IES de $500 y trabajé 3 años, sería el 25% por los 3 años. Por cada año completo. Si estuvo 3 años, 11 meses, solo 3 años. $500 por el 25% y por 3. Correcto. ¿Es lo correcto? Sí. Vamos a repetir, $500 por el 25% y por 3. Correcto. Entonces, perfecto, el desahucio. ¿Qué pasa en el desahucio? En cambio, no necesito que tú estés de acuerdo. Es mi decisión de dar por terminado. Entonces, la diferencia radica porque que nadie uno puede es estar contra su voluntad. Correcto, acuerdo entre las partes. Y tengo que aceptarte sí o no la renuncia. Es decir, yo sí te debería firmar la renuncia como aceptación. En el desahucio basta que te mande por correo electrónico o también que tú me recibas el desahucio y le firmes, pero ahí no necesariamente el empleador debería estar de acuerdo. Para mí esa es la diferencia principal y en donde radica el desahucio. Y el tema monetario o el tema de pago es lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo. ¿Qué es el despido intempestivo, Marinés? Mira, en cambio el despido intempestivo es la decisión unilateral del empleador por dar por terminado el contrato de trabajo, sin causa justa, es decir, sin observar el procedimiento del código, que es el artículo 169 que mencionamos hace un momento. No simplemente... Así es, no se encaja en uno de esos y quiero dar. Y no tengo que justificar tampoco. No necesito justificar. O sea, no tengo que colocar dentro de los causales que tú mencionaste, de acuerdo al 169, causal A, B, C, D, no tengo que justificar, simplemente es una decisión unilateral. Yo, patrono, no quiero trabajar mañana con Juan Pérez y le digo, hasta aquí usted, señor. Es correcto. Y simplemente lo que tendré que hacer es generar la indemnización correspondiente al despido intempestivo. Es correcto. ¿Y cuál es esta indemnización?
Sí, gracias. Mira, la indemnización ahora, a partir igual de la Ley de Justicia Laboral, se elimina, al eliminarse el contrato a plazo fijo, se eliminó también el 181 del Código de Trabajo. Entonces, ahora únicamente utilizamos el artículo 188. Ya, 188, despido intempestivo. Despido intempestivo. Mira, qué interesante. Yo creo que las personas que nos están escuchando van a tomar nota de los artículos, porque tú lo hablas de una manera muy sencilla, muy clara. Estamos hablando de que hoy estamos a un acto unilateral basado en el artículo 188, perdón, del Código del Trabajo, y cuál es el valor que yo le tengo que cancelar al trabajador, porque definitivamente estoy diciendo hasta aquí, pero la parte económica tiene que ser cumplida a carta cabal. Sí, mira, tenemos de los trabajadores que han estado hasta 3 años, es decir, de 0 a 3 años, lo mínimo que voy a pagar son 3 meses de la última remuneración. Pasado los 3 años, una remuneración adicional por cada año o fracción de año. La fracción de año se considera como año completo. Una persona que trabaja 5 años. 5 remuneraciones. Y si su rubro aportado al IE es $1,000. Son $5,000. Y eso le tengo que pagar. Sí, más adicionalmente de eso, el desahucio. No es que le desahucias y despides a la vez, es parte de la indemnización de despido, la bonificación de desahucio, con un tope de 20 remuneraciones. O sea, máximo. Puede estar 30 años, que es, 25 remuneraciones. Y adicionalmente es importante considerar... ¿20 o 25? 25, perfecto. Que es el tope porque ya me jubilo. Lo que te iba a decir es con los 20 años, que todo trabajador que estando 20 años y menos de 25 años y es despedido, adicionalmente al desahucio y el despido, tiene derecho a la parte proporcional de la jubilación patronal. Al final te voy a hacer una pregunta solo rapidita, una pequeñita, sobre el tema de las medidas que se anunció ayer por nuestro señor presidente de la República, una pequeñita nada más. Hablemos de una mujer embarazada. Es una pregunta que nos han hecho y quiero hacértela a ti. Dice, ¿qué pasa con el desahucio de una mujer embarazada? Listo, ya el desahucio de una mujer embarazada también en este sentido está prohibido. De hecho, ¿no le puedo desahuciar siquiera. Y incluso antes de las reformas de Ley de Justicia Laboral estaba prohibido el desahucio. ¿Ya? Si yo quiero dar por terminado con una mujer embarazada en periodo de maternidad o en periodo de lactancia, sí, eso se va a configurar un despido ineficaz. Wow. ¿Y el despido ineficaz qué es? El despido ineficaz es justamente el despido que se hace a esta persona embarazada en estado de gestación o maternidad y también a los dirigentes sindicales, no que no es el tema, pero eso es despido ineficaz, estando en esta condición. Entonces, cuando yo le doy por despedido, le despido, que es lo que tiene que hacer la mujer embarazada o en estado de gestación o maternidad, tiene que acercarse ante un juez del trabajo para notificar lo que ha pasado dentro de los 30 días con las pruebas. El juez del trabajo analizará a ver si procede, dicta la sentencia a favor de ella, se toman las medidas precautelares y se determina que es un despido ineficaz, donde yo tengo que regresarla al trabajo. Ahí aplicaría como su nombre lo indica. El momento que pasa esto, el juez determina que es ineficaz y por favor, señor empresario, señor sociedad, patrono, regrésele a la persona embarazada. Y esto aplica hasta el periodo de lactancia, dices, ¿no? Sí. O hasta que el niño cumple un año. Justo el periodo de lactancia es hasta que el niño cumple un año. Hasta ahí tiene esta protección especial. Wow. Pero en este momento que se dictamina esta medida y se toman las medidas precautelares, le tendría que yo restituir a su puesto. Pero ahí es donde la mamá tiene la opción de escoger si regresa a trabajar o es indemnizada con 12 meses de la última remuneración más el despido normal que hablamos hace un momento. O sea, aquí tenemos dos cosas. ¿Regreso a trabajar o exijo que se me indemnice por los 12 meses como que hubiera estado trabajando? Así es, más el despido normal que hablamos hace un momentito. Wow. Entonces, esto es importante que la gente que nos está mirando tome estas precauciones, porque a veces no conocemos la ley y actuamos de una manera impulsiva y luego nos estamos arrepintiendo porque los costos son altos. Estamos hablando que a lo mejor si tiene esta persona un sueldo alto, puede representar una salida de dinero importante para nosotros como empresarios, como sociedades. ¿Qué es un acta de finiquito? Y siempre nos dicen, ¿y cuál es el plazo que yo tengo para presentar? Y obviamente que puedas cumplir con todo lo que establece la norma y que no tengas multas. Y me vas a decir si es que hay multas por retrasos o qué nos pasa cuando no hemos presentado a tiempo nuestras actas de finiquito.
Así es. El acta de finiquito es el instrumento donde se deja sentada la terminación de la relación laboral, que ahora es automática. Igual todo esto lo hago en el sistema del ¿Cómo se llama el ministerio. sistema del ministerio? Se llama SUD. Y dentro, ¿Puedes darnos las siglas, por favor? Sistema Único del Trabajo. SUD, Y dentro de tal este, como se escucha. así es. Y dentro de este tenemos el SAITE, que es el nuestro de los empleadores del sector privado. ¿Ya? Entonces, SUD SAITE. sí, SUD SAITE. dentro del SUD está el SAITE, que es el que nos competiría como sector privado. Mi ingreso, hago el acta de finiquito, te va a pedir todos los datos, última remuneración, los datos de vacaciones, el tiempo de servicio, y te va a calcular automáticamente. Aquí es donde yo escojo. Ya no hay que hacer esfuerzo. No, donde yo escojo el causal porque da por terminado. Como yo voy a poner despido intempestivo, te va a preguntar, ¿es mujer embarazada? El momento que yo pongo sí, automáticamente me va a calcular también esto. Imagínate en este ejemplo, ¿no? En todos los casos, igual se va a generar por el causal que hayas puesto. Uno será proporcionales, otro con despido intempestivo, pues y el otro será el despido ineficaz. Y a tu criterio, esto que hace el ministerio es una ayuda importante, sobre todo yo creo que para aquellas empresas muy pequeñitas que a lo mejor no tengan alguien que les esté asesorando en los cálculos o un abogado laboral. Entonces, podríamos decir que es muy confiable los datos que prepara el ministerio. Te cuento que sí, porque usualmente, ¿qué es lo que yo he acostumbrado? Siempre hago el cálculo, hablemos en un Excel para ver cuánto comprobar, y más que nada porque la gerencia me dice, ok, ¿cuánto nos va a salir de esto? O algún cliente me dice, María Inés, por favor, ayúdenos calculando las liquidaciones porque queremos saber el flujo de efectivo. Y te cuento que casi tú no tienes diferencia. A veces hay algo en lo que tiene que ver vacaciones, pero no tienes mayor diferencia. Esto es bueno porque se demuestra de que nuestro organismo de control en el ámbito laboral, sobre todo en esta relación empleado-trabajador, empleado-patrono como tal, de alguna manera te ayuda a agilitar estos procesos que a veces si no tenías un abogado de la mano, una persona que conozca el tema, no lo podías realizar. Entonces yo creo que es una de las cosas positivas de la automatización y del desarrollo que están teniendo los organismos de control, y en este caso también el Ministerio del Trabajo como tal. En lo que tiene que ver con los pagos que me decías, las fechas para pagar, en todos los causales que habíamos visto del 169 es 30 días, excepto en lo que es renuncia o acuerdo entre las partes y desahucio, que es 15 días. ¿De dónde salen estos 15 días? Es por justamente el desahucio, 184 y 185 de código. Entonces, al yo la renuncia tener que pagar también desahucio, son los únicos que tengo solo 15 días para pagar. Cuando yo no presento a tiempo, y es coherente, es lógico, ¿no es cierto? Es correcto. 15 o 30 días. Sí, y cuando yo no presento a tiempo, sí, ya se me han pasado estos plazos, luego para registrar también en el ministerio que estamos 30 y 15 días, pues me sujeto, o sea, puedo pagar una multa, puedo generar una multa que es de $200 por acta de finiquito. Ya, y eso no queremos que suceda. Y eso no queremos. Solo quiero que menciones dos puntos importantes de lo que escuchamos el día de ayer en el ámbito laboral. Lo que tú quisieras mencionar, algo que tú creas que es importante aclarar, porque y sobre todo en el tema de que mucha gente dice se eliminó la jubilación patronal, y no es así. Sí, mira, bueno, primero es proyecto, no hay que esperar a ver qué pasa. Correcto, qué es lo que van a aprobar. Hay que aclarar que es un proyecto que tiene que ir a la asamblea. Correcto, y ver qué pasa y qué modifica, y ver el texto completo. Pero en lo que es la jubilación patronal hay que tener claro dos cosas. Para los trabajadores que ya venían prestando sus servicios, no se elimina la jubilación patronal, va a seguir no es retroactivo, va a seguir siendo el mismo cálculo. Perfecto. Para los trabajadores nuevos, se cambia lo que es la forma de la jubilación patronal, y es este 2% que se está hablando, en donde yo voy a mandar mensual. No es que se elimina. El aporte patronal es nuestro 12-15, eso no tiene igual, nada que ver. No tiene nada que ver. Esto es adicional. Esto es parte como la jubilación. Pero va dentro patronal. de la planilla, entendería, ¿no? No, depende, porque lo que te dice al menos en el proyecto es que va a haber o un aporte, para que sea el IES el que nos ¿cómo se llama? Administre, o los fondos privados. Perfecto. Entonces eso habrá que ver qué dice y ese el 2% reglamento. es para irse acumulando para cuando el empleado privado salga, se lleve ese valor. Sí, o sea, para resumir, tendrías en el futuro dos cosas: planes de beneficios definidos, la provisión que yo voy a pagar en un futuro,
y planes de aportes definidos, yo voy pagando a este interesante. fondo y luego ya no es mi Marinés, obligación. quiero comprometerte, yo sé que nos has acompañado muchísimos en mis programas, pero quiero que cuando ya tengamos el texto y cuando ya sea aprobada la reforma, sí quisiera hablar de los temas de la reforma como un programa especial, en donde podamos hablar cada uno de los temas de la reforma y de una manera muy sencilla la gente que nos está escuchando, que nos está mirando, puede entender esta reforma laboral, y siempre tu lenguaje tan sencillo y tus explicaciones tan ecuánimes y calmadas que a mí me encanta. Quiero que te despidas por favor de nuestros televidentes y para poder cerrar nuestro programa del día de hoy. Claro que sí, bueno, y nuevamente gracias. Para mí siempre es un honor, un privilegio poder estar aquí en tu programa, recordarles a los empleadores que si hacemos todas las cosas bien no vamos a tener contingencias laborales, especialmente en todo lo que es ahora en la parte de la terminación laboral. Y gustosamente, claro, Cristina, cuando ya tengamos en sí el proyecto ya aprobado, la aprobación de la ley, un gusto para mí. Como siempre, para mí es un privilegio contar con entrevistados de talla local e internacional y sobre todo en estos temas de actualidad. El ámbito laboral siempre será un tema de gran importancia para el sector empresarial, para los patronos, sean personas naturales o sociedades. Para nosotros es un gusto el día de hoy haberte tenido, Marinés, y nos volveremos a ver en una edición más de Tributación de Hoy. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Tributación de Hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de Hoy.